Bueno, pues buenas tardes a todos y sin más dilación y cumpliendo obviamente con el programa establecido, vamos a dar inicio al primero de los paneles, a la primera de las mesas de discusión. Esta mesa de discusión pues lleva por título Desregulación en la España del futuro y para discutir este tema pues tengo aquí a mi vera, a la vera derecha y a la vera izquierda, a dos personas muy queridas desde el Instituto Juan de Mariana, muy admiradas también desde el Instituto Juan de Mariana, y dos especialistas en regulación, ¿no? A mi derecha, Rosa Guirado, fundadora del Legal Sharing, abogada y empresaria, emprendedora, y una especialista en Derecho Comercial, en Derecho Mercantil y, obviamente, en regulación. En la página, como señaló Federico en su momento, del Free Market Roadshow, del evento, está un currículum un poco más ampliado, ¿no? A mi izquierda, el gran Manuel Llamas. Obviamente tuve el placer de estudiar con él en la Universidad de Santiago de Compostela, de compartir también las enseñanzas con el profesor Bastos Pubeta. ¿Qué tiempos aquellos? Buenos tiempos. Quedaron muy atrás. Buenos tiempos. Obviamente politólogo, economista y periodista, y en la actualidad director de Libre Mercado y uno de los jefes de Economía en Libertad Digital. El tema, como les decía, es desregulación. La idea es, pues, son las 5:35, acabar puntualmente para cumplir con el programa a las 6:30. Vamos a comenzar con un diálogo, unos 40-45 minutos, y luego vamos a dejar un tiempo para preguntas, comentarios y reflexiones de parte de ustedes, de parte del público, ¿no? La primera pregunta, que es una pregunta introductoria, pero bueno, el público aquí es muy variado, es una pregunta de carácter general y es una pregunta quizás pues pedagógica, ¿no? ¿Qué entendéis, una definición para el gran público, por regulación y qué opinión tenéis acerca de la regulación, ¿no? Si es necesaria, si no es necesaria, si es positiva en algunas situaciones, si no es positiva? Obviamente somos conscientes de que las ramas quizás más radicales del liberalismo, libertarianismo y tal, pues son escépticas, pero bueno, ¿qué opinión tenéis a ese respecto? Rosa, por favor. ¿Se le escucha bien a Rosa? No. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Demasiado. Bueno, decir del currículum que soy abogada y economista. La parte economista también tenía que... Bueno, yo mi definición de regulación depende de si es buena o es mala. Entonces ya vamos a partir que es positiva, ¿no? El enfoque de la regulación. Entonces sería como el conjunto de reglas con las que se dota un Estado a sí mismo y que encauzan como las acciones que pueden llevar a cabo tanto las empresas o el mercado en sí mismo, y que en principio se rigen por una serie de principios que, conforme a nuestro Estado y a nuestra Constitución española, en el artículo 38 se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Entonces, según esos principios, tendría que ser unas normas conforme a la libre competencia. Pero eso digo en principio. Pero bueno, y en la que se establecieran una serie de libertades fundamentales que se garantizaran con la regulación, que serían como la libertad de entrada y de salida a un mercado, porque si no, no se pueden regir bien las empresas en el mismo, que hubiera una libertad de acceso sin barreras al mismo, que hubiera una libertad de, una vez estando en el mercado, una libre contratación y una libertad de fijación de precios, que no es poco, y en definitiva una serie de libertades que permitan a los empresarios estar, e incluso a los terceros desde fuera, invertir en el mercado. Esto sería lo ideal, y todo ello con el marco o el contexto externo de la Directiva de Servicios, es decir, que no se puedan poner límites de autorizaciones a esa regulación siempre que no, como ya adelantaba un poco Cintia, no sean necesarios y, sobre todo, no sean proporcionales a ese interés general que justifica la necesidad. Es decir, si son necesarios por un determinado interés general, que no haya medidas que sean menos lesivas para los administrados, para los ciudadanos, para las empresas. Eso es la teoría de lo que es la regulación. Ahora,
qué se está haciendo en España es otra cosa. Entonces, luego, si queréis, hablamos de eso. Hablamos Pero de eso. yo me has preguntado, ¿qué es mi concepto de regulación? Sería ese. Muy bien. Muy bien. Así queda muy bonito, ¿no? Así queda muy bonito. Luego entraremos, nos ensuciaremos las manos luego. Manuel, ¿algo que comentar aquí? Yo lo voy a afear. Tú lo dejas bonito, yo lo voy a afear. A ver, para empezar, me gustaría agradecer la invitación, por supuesto, y la excelente exposición de Cintia, que la verdad es que me ha alegrado la tarde, porque ha puesto a España como un país lleno de libertades. Y la verdad es que me ha alegrado la tarde y me he venido un poco arriba, porque yo pienso que este es un país cuasi comunista, que vamos de camino a Venezuela. Entonces, claro, pues oye, que te lleven la contraria y te digan, no, quieto, que estamos bastante bien. ¿Cuál es mi problema? Que yo aspiro a que España sea Suiza. Ese es mi problema. Que yo no me conformo con que España sea un país relativamente libre, moderadamente libre, sino a que aspiro a que España sea un país libre de verdad y que, por lo tanto, encabece todos los rankings internacionales que nos ha comentado Cintia, tanto Estado niñera como Doing Business, como el índice de libertad económica, que es cierto que estamos en el grupo de cabeza, pero claro, está en el puesto 30 y pico, pues a mí me gustaría estar en el top 10. Ahora bien, en cuanto a el tema de la regulación. El tema de la regulación, es cierto que en la teoría pinta bonito, la regulación, la defensa del interés general, unas reglas claras, predecibles, estabilidad jurídica. Bueno, eso es la teoría. La realidad es muy distinta. La regulación, por desgracia, sobre todo en un país como España, que se sustenta sobre el derecho positivo, son normas que se inventan los políticos. Y se inventan los políticos siempre, insisto, siempre en su beneficio, jamás en el beneficio del mal llamado interés general. Yo soy mucho más partidario de un derecho consuetudinario y no de un derecho positivo, porque el derecho positivo es el que se inventan los políticos con el único límite del marco constitucional, muchas veces incluso superando, violando ese límite, y el derecho consuetudinario es el que se va creando generación tras generación a lo largo del tiempo, fruto de los conflictos que van surgiendo entre individuos particulares para resolver conflictos concretos. Si las bases de la libertad, de una economía libre, de un país libre o de una libertad económica son básicamente tres, que es las bases del capitalismo, por decirlo así, que sería el cumplimiento de los contratos acordados voluntariamente, propiedad privada y libertad económica, no exclusivamente en ese orden, debería ser propiedad privada, cumplimiento de los contratos y libertad económica. Yo creo que la regulación, la buena regulación o la regulación aceptable es la que se deriva del cumplimiento de los contratos. Y cuando surgen conflictos entre individuos que han alcanzado acuerdos voluntarios y los jueces y la justicia tienen que determinar quién tiene la razón, de ahí surgen las normas buenas, de ahí surge lo que se denomina derecho natural. Todo lo que no sea derecho natural es susceptible de ser pervertido por los políticos. Y la regulación, desde ese punto de vista, a pesar de que nos dicen lo hacemos por vuestro bien, la realidad es que lo hacen por su bien. ¿Y el bien de los políticos cuál es? Los incentivos son muy claros. Si el incentivo de un empresario es que su empresa vaya bien, es decir, ganar dinero, pero cuidado, a base de servir bien a sus clientes, el incentivo que tiene el político es mantenerse en el poder contentando a la opinión pública o a sus electores. Consecuencia, un político no va a regular a priori en base a lo que sea mejor para la sociedad, sino en la inmensa mayoría de veces en lo que sea mejor para sí mismo. Y hay muchos ejemplos al respecto que me imagino que abordaremos ahora, como es el caso de las nuevas tecnologías. Airbnb, el car sharing, es decir, Cabify, Uber, etcétera, donde son regulaciones, que por cierto es otra mentira, todo este tipo de actividades ya estaban reguladas, y luego, si queréis, entramos en ello, son nuevas regulaciones que lo que persiguen en todo caso no es lo mejor para todos nosotros, no es lo mejor para los clientes, ni mucho menos lo mejor para los operadores de esos nuevos mercados, sino lo mejor para ellos, para quedar bien ante la opinión pública, ante la prensa, ante la opinión publicada y ganar votos. Bueno, pues ya empezamos con fuerza. Empezamos con fuerza. Vamos a seguir con una... Manuel ha hecho hincapié en los políticos.
Sí. libre medios de defender a los políticos. Pero, claro, no solo son los políticos, ¿no? Discutíamos también de lobbies, grupos de presión, grupos de interés que intentan flirtear con el político y que en cierto sentido intentan, bueno, veremos, capturarlo, ¿no? Para que haya una regulación a la carta y tal. ¿Qué rol tienen los grupos de interés y los lobbies en la política, en la regulación? Una pregunta, pues quizás una pregunta interesante podría ser, ¿se puede existir política sin lobby? Porque parece que está incrustado a la política, ¿no? La acción de ese grupo que proviene, pues en este caso, desde la sociedad, ¿no? Rosa. A ver, yo creo que en el fondo la respuesta es un poco por donde ha ido Manuel antes. El político en el fondo busca su propio interés porque a día de hoy, a diferencia de mediados del siglo pasado, cuando Robert Schuman propuso la Comunidad del Carbón y de la CECA, vamos, cuando había esa visión de Estado a futuro, a largo plazo, a día de hoy, ¿qué político está dispuesto a sacrificar su corto plazo de su votante, de su periodo político, por una visión a largo plazo de España? Vamos, si alguien sabe de alguno, que levante la mano. Entonces, ¿qué político está dispuesto a hacer eso? Nadie. Entonces, los lobbies de presión hacen lo mismo, no buscan el interés general, buscan el interés propio. Entonces, ahí se está viciando la regulación. Y lo malo es que, como el regulador ha sido capturado por esa falta de visión a largo plazo, por esa falta de interés y falta de creencia en la libre competencia, en el mercado, y porque no están apostando por esos principios de libertad de mercado, entonces ya, si están vendidos al interés propio, ¿qué más les da que ese interés propio sea a favor de un lobby que de otro? Pues si les llega un lobby diciendo qué bueno es esto, pues les convence. Yo siempre recuerdo el día que los taxistas, ya entro, que no quería entrar tan rápido, pero... Sí, estamos muy rápido. El día que los taxistas, es que me llamó tanto la atención, dijeron gracias uno por uno a los 4 partidos políticos que aprobaron el Real Decreto Ley 3/2018, que es el del año pasado, justo a estas, bueno, abril, sí, a estas alturas, aprobó el 1.30, lo elevó a rango de ley, el 1.30 de los taxis, es decir, que no se puede conceder una licencia VTC si no hay como mínimo 30 licencias de taxi circulando por la ciudad, ¿no? Que eso no se cumple porque no se puede cumplir matemáticamente, porque hubo una liberalización que descabaló los números. Entonces, todos los partidos políticos aprobaron esa ley, ese Real Decreto Ley, y salió el representante de los taxistas diciendo gracias a fulanito, gracias a menganito, gracias a fulanito y gracias a menganito. A los 4. A mí aquello me llamó la atención, es que no había visto eso en la vida, y es hace un año. Entonces, los grupos, los lobbies, buscan su propio interés, y en la medida en que los partidos políticos están, para mí la palabra es secuestrados, porque ya no están defendiendo ni un interés a largo plazo, ni la libre competencia, ni la libertad de mercado. Muy bien. A ver, el papel de los lobbies, yo creo que depende en gran medida de las convicciones del político de turno, del gobernante de turno. Si un gobernante tiene las ideas muy claras, si es de firmes principios liberales, que a ver los haylos, como se dice en mi tierra, alguno hay, caso excepcional, sobre todo en el de España, pero algún gobernante... No, pero sí los hay. Sí los hay, pero sobre todo en otros países. Yo creo que la presión que pueden ejercer los lobbies es marginal, o al menos queda diluida en comparación con los principios. Si tú tienes el poder y tú quieres liberalizar un sector, lo liberalizas. Punto. Siempre y cuando se cumplan dentro de un marco constitucional, dentro de una economía de mercado, lo liberalizas y punto. Y ya se pueden poner los monopolios como se quieran poner, que tú lo liberalizas. Al igual que sucede al revés. Un político muy intervencionista
pues igual te nacionaliza un sector y bueno, pues ya puedes utilizar todo tipo de protestas y presiones que difícilmente va a hacer mella en ellos. Ahora bien, yo pongo el caso, creo que fue Reagan el que, creo recordar, si no, Eduardo, seguro que tú lo conoces mejor, que a los lobbies que se acercaban a la Casa Blanca les decía: ¿qué trabas os puedo quitar hoy? A mí me gusta. En España, ¿qué sucede? En España es: ¿qué trabas puedo poner hoy? Claro, el concepto cambia radicalmente. Una regulación es desregulación. ¿Cómo puedo facilitar la competencia? ¿Cómo puedo facilitar el libre comercio? ¿Cómo puedo facilitar vuestro negocio liberalizando el sector, compitiendo, generando una mayor prosperidad hacia todos y sirviendo mejor al ciudadano? Y lo otro es cómo puedo poner más barreras, más restricciones, más impuestos para fastidiar a tu competencia. Es que cambia radicalmente la visión. Entonces, ¿cuál es el papel de los lobbies? En el caso concreto de España y en las nuevas tecnologías. El papel de los lobbies es absolutamente restrictivo. Los lobbies, como cualquier, pero tiene lógica, cualquier empresario, los empresarios no son liberales. Cualquier empresario lo único que busca es, ¿cuál es su incentivo? Como comentaba antes, maximizar su beneficio, ¿verdad? Pero si se puede valer del poder político para maximizar su beneficio, cargándose a la competencia, oye, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las nuevas tecnologías, con la irrupción de lo que se ha llamado economía colaborativa? Que no es economía colaborativa, es economía toda la vida, empresas, punto y final. Pues lo que ha pasado es que ha surgido competencia nueva. Y los sectores anquilosados, monopolísticos, retrógrados y arcaicos que operaban en España bajo regímenes de monopolios o cuasi monopolios, como el sector del taxi, o el sector del autobús, o el sector de los hoteles, después de años y años de tener muy buenas relaciones con los políticos, porque claro, un lobby tiene una relación constante con los políticos, se reúne con ellos constantemente, de cada vez que hay elecciones con más intensidad todavía, se fraguan amistades, no digo que haya corruptelas, que también, pero digamos que se fraguan amistades, una mayor connivencia. Pues cuando surge una competencia de este calibre, son muy propensos a exigir restricciones y los políticos de turno son muy propensos a concedérselas. Comentaba antes Rosa el caso del taxi. Yo voy a poner 3 casos encima de la mesa. Bueno, pero si queréis lo dejamos. Bueno, vale, sí. No. Pues entonces, ahora, si quieres, entramos en los casos particulares. El tema de los lobbies. ¿Cómo creo yo que se puede contrarrestar la presión de los lobbies? Presión que incide en no desarrollar o no fomentar la prosperidad de las sociedades, sino en blindarse la competencia y, por lo tanto, generar intereses corporativos en contra del interés del resto de la sociedad. Yo creo que, como comentaba antes, si el único interés del político radica en cómo conservar el poder y ganar votos, valiéndose de los medios de comunicación, del discurso imperante, para crear un discurso y generar simpatía, que sus medidas generen simpatía o comprensión o incluso apoyo entre los votantes, creo que la forma, aunque es a largo plazo, pero la más eficaz para contrarrestarlo es que no ganen esa batalla de las ideas. Y pongo un caso concreto. En el caso de la Comunidad de Madrid con el taxi. El taxi hizo una huelga salvaje en esta comunidad, y concretamente en esta ciudad. Durante días y días, semanas, mantuvo colapsadas las carreteras, hubo todo tipo de disturbios, agresiones, insultos, etcétera, 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 causando un enorme malestar y enormes colas en el centro de las ciudades. Los políticos siempre han tenido miedo a eso, pero han tenido miedo a eso porque pensaban algunos de ellos de forma errónea que si no cedían a ese chantaje, el elector le iba a castigar. Hete aquí que en la Comunidad de Madrid no cedieron. ¿Pero por qué? Porque resulta que la actitud de los taxistas retrógrada, absolutamente inaceptable, generaba animadversión en el ciudadano de a pie. Llegado a un punto, la gente no lo entendía. Y no solo no lo entendía, sino que no lo compartía. Y había muchos, y seguro que vosotros, los que lo hayáis vivido aquí en Madrid o tengáis redes sociales, habréis visto durante esos días cantidad de gente diciendo: no vuelvo a coger un taxi en mi vida.
Esta gente no tiene razón. Dejadme elegir con libertad. En el momento en el que se generó el caldo cultivo y los políticos lo advirtieron diciendo, espera, que los taxis a lo mejor son los malos de la película. A partir de ahí no cedieron al chantaje y seguro que no habrán recibido por esa razón un castigo electoral. Por lo tanto, es muy importante para contrarrestar esa presión de los lobbies y esa mala regulación, la labor de difusión, la labor de enseñar a la gente lo que puede favorecerle y lo que no. Esa labor didáctica creo que es mucho más efectiva a medio y largo plazo para ganar este tipo de batallas. Manuel está on fire, pero vamos a darle la palabra a Rosa. Sí, hoy te veo on fire. Muy bien, muy bien. Vamos a darle la palabra a Rosa, que fue muy activa en el tema de los taxis también, en medios de comunicación. Tú has sido muy activa también. Sí, porque debatí con Julio Sanz, que es el representante de la Federación Profesional de Taxi, 2 veces. Y bueno, yo fíjate que aquí me está siendo tan positivo como para ti ha sido antes Cintia. Yo no creo que la razón de que Garrido, en este caso, renunciara a ceder, sinceramente, yo soy especializada en competencia y regulación, no creo que la razón sea por razones de mercado ni de competencia. Es que no me lo creo, No me lo creo. Entonces, porque hace menos de un año estaban aprobando el Real Decreto Ley 3/2018, por lo que se aprobaba el 1.30. Entonces, a rango ley. No me lo creo, porque es lo contrario. Entonces, yo creo que aquí simplemente la razón por la que Madrid se plantó, y no fue Garrido, sino desde arriba, se lo impusieron, correcto, fue por razón territorial. Ada Colau ha dicho esto, aquí hacemos lo contrario, para que se vea la diferencia. Y esa fue la imposición. Yo no me creo que fue... Me encantaría, porque entonces diría, tengo una esperanza por la libre competencia en España. No me lo creo. Me encantaría, pero no me lo creo. Hay una pregunta. Estamos hablando del taxi, ¿no? Pero si tuviésemos que ver el escenario más complicado, ¿no? De, efectivamente, sectores que en cierto sentido han capturado al regulador y han hecho una legislación a su medida, patrimonializada en cierto sentido. ¿Qué ejemplos son más escandalosos en la España actual, ¿no? O sea, ¿qué es el mayor escándalo de una regulación obscena, enemiga de la competencia, que establece privilegios? ¿Qué 2, 3 ejemplos son escándalos? Manuel antes tenía 3, en mente 2, pero vamos a dar la palabra a Manuel, luego a Rosa. ¿Qué es lo más escandaloso? ¿Por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezaríamos? Exacto, puede darse la vuelta a la pregunta. ¿Por dónde empezamos a atacar, ¿no? O sea, ¿qué es la prioridad para desregular? Yo, para empezar, solo una puntualización. Eso de que el lobby captura al regulador, yo casi preferiría decir el regulador que se deja capturar por el lobby, que son cosas diferentes, porque el regulador no se deja capturar por nadie si no quiere, insisto. Entonces, insisto, por una cuestión de intereses electorales, muchas veces se deja capturar. Y es curioso, pero no sé si... Es que es muy curioso. A ver, solo una puntualización. Rosa, efectivamente, Garrido estaba dispuesto a blindar el taxi desde el minuto 1. O sea, que no nos quepa ninguna duda. Pero le exigieron, le impusieron, no sé las razones, no sé si fueron las razones que dices tú, la de distanciarse de lo que hacen los cuasi comunistas de Ada Colau en Barcelona, o fue una cuestión más de principios, que yo tiendo a pensar que también es una cuestión más de principios, porque ya hay partidos que empiezan a ver con buenos ojos esto de que haya competencia entre distintos operadores, etcétera. Es decir, no todos son favorables, gracias a Dios, no todos son favorables a blindar el sector del taxi, el monopolio del taxi, etcétera. Ejemplos concretos. Bueno, a mí me gustaría empezar por los pisos turísticos. Es un escándalo, de verdad, es un escándalo de dimensiones siderales. Es decir, los pisos turísticos ahora nos han descubierto como si fuera esto la gran novedad. Pisos turísticos. Los pisos turísticos han existido en España desde siempre. Ustedes, algunos de vosotros sois jóvenes, vuestros padres, vuestros abuelos, yo lo recuerdo perfectamente. La familia que se iba a Alicante o a Valencia, ¿y qué hacía en Alicante o Valencia? ¡Alquilaba un apartamento! Oye, ¿eso qué era? ¿Por 15 días? ¿Por un mes? ¿Por una semana? Eso era alquiler turístico.
esos eran pisos turísticos, o si se quiere decir, alquiler de estancia reducida, de tiempo reducido. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues yo es que esto lo viví. ¿Cómo se inventan el cuento de los pisos turísticos? ¿Por qué y quién empieza las restricciones? Las restricciones no son un invento de la señora Carmena, ni de Ada Colau, ni nada por el estilo. Ya sabéis que en Madrid se acaba de aprobar una regulación que prohíbe, de facto, y esto Rosa seguro que sabe más que yo, prohíbe de facto el 95% de los pisos turísticos operativos en Madrid, porque exige, fijaos la maldad de la regulación, vamos a regular los pisos turísticos, ¿vale? ¿Cómo nos lo podemos cargar por la puerta de atrás para que luego no nos lo tumbe la justicia? Que estoy convencido que la justicia se lo va a cargar. ¿Cómo? Los políticos son enormemente creativos para dos cosas: crear y subir los impuestos y joder al personal. Así, literalmente. Joder al personal. Entonces, ¿qué es la maravillosa idea que se les ocurre? Dice, como son muy listos para este tipo de objetivos, vamos a exigirle a los pisos turísticos que tengan una puerta independiente del portal. Es decir, que tengan entrada independiente a ese piso o a esa vivienda vacacional. Es decir, se acabaron los pisos turísticos, porque ¿quién narices tiene en Madrid que su piso dé directamente salida a la calle? Las casas, los chalets, es decir, viviendas de lujo, no hay más. El resto de pisos que tiene una comunidad y donde todo el mundo entra por la puerta de la comunidad, por el portal de la calle, pues ahí eso está prohibido. Vale. Pero, insisto, no ha sido Carmena ni ha sido Colau. ¿Quién fue? Una señora que se llama Ana Pastor, del Partido Popular, expresidenta del Congreso, exministra de Fomento. Año 2010. Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, se le ocurre la brillante idea de reformar la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, la ley que regula los alquileres. En España, el alquiler no distinguía por tiempos. Es decir, tú podías alquilar tu casa 1 hora, 1 día o 20 años. Pero la señora Ana Pastor se le ocurre, que no se le ocurre evidentemente, sino que ahora veremos quién le propone la idea, se le ocurre que eso no debe ser así, que hay que distinguir entre periodo vacacional o alquileres de corta estancia y alquileres, lo que todo el mundo entiende por alquileres, 1 año, 2 años de contrato. Y entonces quita el alquiler vacacional de la ley de arrendamientos urbanos y lo quita con la intención de otorgárselo, fijaos la perversidad, a las comunidades autónomas. De tal forma que, yo me desprendo del problema, que sean las comunidades autónomas las que regulen. Claro, si tú lo has quitado, si has quitado algo, una actividad que ya estaba regulada por ley a nivel estatal y que daba libertad absoluta para alquilar a quien quisieras, como quisieras, el tiempo que quisieras. Eso ya estaba regulado, eso de que nos cuentan, hay que regular los pisos turísticos. Señores, ya estaba regulado. Lo quitan y como carecía entonces de regulación estatal, se lo pasa a las comunidades autónomas para que regulen ellas. Bien, ¿quién le propone esta brillante idea? Un lobby que se llama lobby hotelero. Los hoteles, que tienen muchas amistades en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en los partidos nacionalistas y en Podemos no, porque todavía no gobierna. Pero lo tendrá también, en caso de que gobierne algún día. Consecuencia, el sector hotelero le dice a la señora Pastor cómo hay que restringir la competencia en su área. Y los hoteles se empezaban a quejar de que los pisos turísticos le hacían la competencia, cosa que es mentira, porque es un negocio radicalmente diferente. De hecho, os doy un dato. Nunca antes, jamás, en la historia de este país, los hoteles están ganando tanto dinero como ahora, con pisos turísticos. Por lo tanto, que no nos cuenten el cuento de que es competencia desleal, es que nos quitan clientes, es mentira. Es un negocio totalmente diferente, con clientes totalmente diferentes. Os pongo un caso también paradigmático. Hace algunos años es el mismo debate que existía entre grandes aerolíneas y aerolíneas low cost. ¿Qué hacían las grandes aerolíneas para cargarse a las low cost, que eran su competencia, su amenaza? Decían, generaban pánico, generaban miedo en el personal. Es que las low cost son inseguras, es que se estrella el avión, es que los pilotos decían, es que dan sueldos de miseria. ¿No suena todo esto? Si es lo mismo, es la historia de toda la vida. La historia de toda la vida. ¿Qué dicen los hoteleros? Es que no hay seguridad, es que es competencia desleal. Es que no hay garantías es que genera problemas en el vecindario.
Mentira, 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 mentira. Te vas a los datos estadísticos y no hay ni una sola verdad. ¿Cuál es la única verdad de los límites al sector del alquiler vacacional? Que los hoteles no les gusta la competencia. Y como no les gusta la competencia, y entre otras cosas, porque para abrir un hotel necesitas un permiso que te tiene que conceder el político de turno, esa es también una forma de limitar la competencia dentro de tu propio sector. De esa forma, lógicamente, ganas más dinero a base de que hay menor oferta. Les sale una oferta que no controlaban, y la que no controlaban era precisamente el alquiler vacacional. Es decir, que cualquiera que fuese propietario en España, y en España una de las ventajas que tenemos es que somos una sociedad de pequeños propietarios, donde más del 80% de los españoles tienen una casa en propiedad, más del 40% tiene 2 o más casas en propiedad, pues lo que pasa es que le ha surgido una oferta inmensa. Y hay muchos pisos, muchos propietarios que están dispuestos a alquilar. Y eso al hotel, a los hoteleros, les fastidia. Consecuencia, se crean estos inventos con ese tipo de mentiras para presionar al político de turno, en este caso el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, y aprobar el inicio de las restricciones del alquiler vacacional en España. Y con esto acabo, que significa ni más ni menos, para que todos lo sepan, que ustedes como propietarios no puedan disponer libremente de su propiedad, de su casa. Eso se llama expropiación. Es una expropiación de uso. Tú no puedes alquilar tu casa a quien tú quieras durante el tiempo que quieras. Oye, curiosa esta argumentación, ¿eh? Y sobre todo, más curiosa aún, que lo defiendan comunistas y que lo defienda la extrema izquierda. Porque, oye, igual yo me equivoco, pero una de las grandes críticas de Karl Marx al capitalismo es que los empresarios, el malvado capital, le expropiaba, aparte de las plusvalías, eran los propietarios de los medios de producción. Oye, qué casualidad. ¿Quiénes son los medios de producción hoy en día? El pequeño propietario puede rentabilizar su activo alquilando, no solo a largo plazo, sino alquilando fines de semana, vacaciones, etcétera, permitiéndose la posibilidad de sacar una buena renta anual. Una buena renta anual. Curioso que la izquierda, ahora que los propietarios tienen más posibilidades que nunca, el pequeño, el trabajador, el currante, tiene más posibilidades que nunca de ser propietario de sus propios medios de producción, venga a la izquierda a robarle esa posibilidad y a beneficiar ¿a quién? Al gran capital, en este caso los hoteles. Curioso, ¿eh? Rosa, otro sector, además de... ¡Guau! No, es que lo tenemos, está sembrado. Yo primero, antes quiero decir una cosa, que como escribí en uno de los posts en Legal Sharing, es aquí parece que no eres nadie si no hablas de competencia desleal. Y hay una diferencia esencial entre competir, entre que exista competencia y que la competencia sea desleal. Para que exista competencia, lo importante es que es considerado un interés general la existencia de competencia en sí misma, y por eso es de orden público y se otorga a las autoridades de competencia para que la defiendan y su ataque se reconduce a la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es lo que está ocurriendo en España. Yo cuando oigo hay competencia desleal, yo digo, pero si todavía no se les está permitiendo que entre a los operadores nuevos. Entonces, eso es que exista competencia. Competencia desleal es cuando ya existe competencia en el mercado, es que compitas a codazos. Por ejemplo, yo me acuerdo un día viendo las noticias, estaba el tío de un bar, viendo que estaban montando un centro comercial enfrente y decían, ostras, es que va a haber un bar en el centro comercial y a mí nadie me ha preguntado, ¿eso es competencia desleal? Entonces, no, eso es competencia pura y dura. Entonces, el Tribunal Supremo, que desestima mucho la competencia desleal, lo que dice es que la competencia siempre, siempre, siempre molesta, pero no por eso es desleal. Y yo añado, cuanto más leal es, más molesta. Bueno, pues partiendo de esta diferenciación inicial, me ha hecho mucha gracia lo de las viviendas de uso turístico porque lo que ha llevado esa marabunta de regulaciones autonómicas es a que se aprueban regulaciones tan sin sentido que es que te dicen hasta el número de perchas que tiene que tener tu piso turístico para que sea legal. Que si no tienes 5, no es legal, pero que no es legal, o sea, que no te lo autorizan. ¿Cómo tiene que ser el portarrollos del papel higiénico?
Todo ese tipo de cosas es en lo que se dedica la administración pública para regular. Pero esas barreras de entrada vía regulación en las comunidades autónomas no solo están, como he dicho, vía regulación, sino para mí ya lo increíble es que están vía sanciones también imponiendo barreras de entrada. Hay una sanción muy llamativa a Airbnb en el año 2015 que se resolvió en una sentencia de noviembre de 2016 en la que la Generalitat le puso una primera sanción que solo eran de 30.000, luego le ha puesto de 600.000 unas cuantas. Entonces, la de 30.000 aquella era la primera, entonces por eso llamó tanto la atención. Y es que le decía, usted está prestando el servicio de alojamiento, pero sin tener la licencia para prestar el servicio de alojamiento. Y el tribunal dijo, no, mire, no. Airbnb no presta el servicio de alojamiento. Airbnb presta el servicio electrónico, en la nube, por así decirlo. Quien presta el servicio electrónico, el servicio físico subyacente, el alojamiento, es el peer, el particular, el host, el anfitrión, a los que se alojan en su casa. Y lo vio tan claro que es más, le dijo, y cuídense de estar imponiendo sanciones, o mejor dicho, estar queriendo regular vía sanciones, porque ahora lo que tienen es a todos los nuevos entrantes con capacidad para pedirles a ustedes daños y perjuicios. Pero eso el tribunal. Entonces, en el caso de las viviendas turísticas, esa sería mi referencia, que las barreras de entrada no solo las están poniendo vía regulación, que, ojo, para que una regulación sea eficiente desde el punto de vista económico, la Directiva de Servicios dijo que tenía que ser necesaria y proporcional. Y así lo dice también nuestra Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Necesaria y proporcional. ¿Dónde vemos la necesidad y la proporcionalidad? En el número de perchas y en el portarrollos. Pero, quiero decir, estoy sacando dos puntos absolutamente... Pero en todas las regulaciones es que no tiene ningún sentido. Entonces, a ver, porque yo sí que quería decir de... bueno, yo me colé en una reunión de hoteleros y, claro, no podía decir ni que era abogada ni que era economista porque por ninguno de los dos lados me habrían aceptado. Entonces yo dije que era periodista, entonces entré. Y entonces, con perdón, pero entonces entré. Yo soy muy favorable al intrusismo. Gracias. Si quedaba alguna duda. Aquí libre competencia. No, y entonces entré. Y entonces me hizo mucha gracia porque aquellos decían, porque yo hice un par de preguntas, claro, que les empezó a decir, esta no es periodista, o es una periodista muy informada. Entonces yo dije, pero ¿y esto? Y decían, eso sí, esto no tiene nada que ver con el alquiler de verano, como diciendo que lo hacemos todos en negro y aquí no pasa nada, esto no se aplica, ¿eh? Y decía, vale. Y entonces dijeron, y yo dije, entonces lo de la liberalización, o sea, lo de la libre competencia, ustedes, no, sí, nosotros libre competencia, pero todo bien ordenado. Que yo es una palabra que siempre oigo en los políticos. Yo quiero hacer orden. Y yo, ¿pero hacer orden de qué? Si el mercado está súper ordenado. O sea, es que no tiene que estar ordenado, tiene que fluir. Y lo último que digo es que hay una presentación que siempre hay una frase que me encanta, que no es la tecnología, ni los avances tecnológicos, ni la innovación lo que disrumpe. Es cuánto de poco centrados en el consumidor, en el cliente, estaban los modelos tradicionales para que los nuevos modelos disrumpan. No es que Cabify sea la bomba y Uber, sino que qué mal lo estaban haciendo los taxistas. No es que Airbnb es que es un servicio distinto al de los hoteles y qué mal lo estaban haciendo los hoteles o qué hueco estaban dejando en el espacio para que Airbnb tenga cabida. Entonces, que en la competencia cabemos todos en el mercado. Muy bien, sí, 2 minutos. O sea, simplemente, Que ya nos tienes que controlar. Es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Rosa de ejemplos concretos de regulación absolutamente surrealista. Os voy a poner otro. Las gasolineras fantasma. Ya, para empezar, las gasolineras fantasma, el término ya es, es insultante, ¿no? Fantasma, tal, suena como mal, ¿no? Son gasolineras automatizadas, donde no hay personal en las gasolineras. Bien,
¿Contra quién compiten las gasolineras automáticas? Que, por cierto, están muy extendidas en todo el mundo. Contra las grandes empresas de distribución de gasolinas, es decir, las grandes petroleras, Repsol, Cepsa, etc. Esta materia está también regulada a nivel autonómico. ¿Sabéis la cantidad de trabas, como la que acaba de comentar Rosa, que ponen por la puerta de atrás, insisto, para evitar que... claro, la competencia es leal. Competencia es leal, estamos en una economía, en teoría, libre de mercado. Claro, tú dices, no, es que me está haciendo la competencia desleal. Y el juez de turno dirá, oiga, esto es una gasolinera sin trabajadores, y es perfectamente legal, por lo tanto, esto se tumba. Entonces, este tipo de regulaciones, restricciones, es muy complicado, porque realmente las comunidades autónomas no pueden prohibir las gasolineras automáticas, entre otras cosas porque estamos en Europa, que eso es una ventaja para un país tan estatista como España, porque Europa es estatista, pero España más, con lo cual es bueno que estemos en una zona menos estatista, que al menos nos influye positivamente. Hay algunas comunidades autónomas que por la puerta de atrás se inventan, por ejemplo, a mí una de las cosas más paradigmáticas que me he encontrado. Bueno, ustedes pueden abrir gasolineras automáticas, pero para garantizar la seguridad, el tiempo máximo de repostaje en un vehículo son 3 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué 3 minutos? Dicen, no, es que es por cuestión de seguridad, porque puede haber escapes, porque... ¿3 minutos? Sí. ¿Por qué 3 minutos? Porque con el tiempo de repostaje 3 minutos, te cargas la posibilidad de que camionetas, camiones, claro, alto tonelaje, vehículos de alto tonelaje puedan repostar en gasolineras automáticas, dejando un margen de beneficios muy superior. Es decir, si tú pones los 3 minutos, te cargas las gasolineras automáticas porque dejan de ser rentables. Otro caso. Usted puede repostar, sí, son regulaciones de distintas comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma ha regulado esto. Usted puede repostar, sí, e incluso le dejo que reposte más de 3 minutos. Pero si el viento, atención, si el viento supera no sé cuántos metros, no sé qué, entonces usted tiene que cerrar. Y te vas a las mediciones de viento y resulta que en base a esa restricción la gasolinera automática solo podría abrir 50 días al año. ¿Te has cargado las gasolineras automáticas? Te las has cargado con ese tipo de regulación. Y luego, una trampa en la que caen normalmente los lobbies. Los lobbies dicen, como comentaba antes Rosa, por ejemplo, los taxistas, yo pago mis impuestos. Bueno, hay que echarle cara. Sí. Los taxistas es uno de los gremios que paga menos impuestos en España. Uno de los gremios que paga menos impuestos en España. Una VTC paga 10 veces más impuestos que un taxi. 10 veces más impuestos. Es que operan en paraísos fiscales. Mentira, Cabify es española. Uber, la actividad en España, tributa en España, como no puede ser de otra forma. No hay ningún tipo de fraude, cumplen estrictamente la ley. Por cierto, otro argumento que suelen utilizar los lobbies, en este caso los hoteleros. Yo es que cumplo las leyes. Es que cumplo las leyes y es que yo cumplo todas las regulaciones que me ponen. Y son muchas. Y pago muchos impuestos. Y yo siempre que hablo con los hoteleros, que no es que le tengan animadversión especial a los hoteleros, pero me fastidia que mientan con ese descaro cuando su realidad y su objetivo es otro. Lo que yo les digo es, ¿y por qué no pedís menos regulaciones? ¿Por qué no pedís menos impuestos? Jamás te pedirán menos regulaciones o menos impuestos. Porque los impuestos y las regulaciones a ellos no les perjudica a la competencia. Ellos lo que quieren es que sus competidores tengan la misma carga fiscal, las mismas regulaciones y las mismas trabas para operar, porque eso les impide operar. Vamos a ir ya a la última pregunta antes de darle el tiempo al público. Es una pregunta a modo de conclusión, si queréis verlo así, y es una pregunta que tiene que ver con la reforma, ¿no? Con la naturaleza de la reforma, ¿no? En este escenario, ¿no? Un escenario donde hay sectores, ámbitos regulatorios que claramente favorecen a determinados grupos de presión que tienen capacidad para influir en los tomadores de decisión. En este entorno hay una verdadera posibilidad para la reforma con el actual contexto político. Quiero decir, España acaba de pasar unas elecciones, vienen otras elecciones de ámbito pues, autonómico, local y europeo, y la idea es pues,
si la lectura es optimista o pesimista de cara a tener una sociedad pues más libre, más abierta y en la cual pues los grupos de presión tengan menos capacidad para imponer sus criterios, dificultando con ello la competencia y los acuerdos libres y voluntarios entre individuos, ¿no? ¿Cómo veis eso? Y aquí voy a ser un autoritario benevolente. La idea sería 2 minutos para cada uno y abrimos 10 minutos de preguntas para el público. A ver, yo primero, la primera parte de la respuesta es decir, para mí qué tipo de regulación es la que causa más daño y para mí la regulación que causa más daño es la que confunde. Los lobbies confunden, pero porque lo que quieren es confundir. El 1,30 no se cumple, no tienen ni idea, o sea, se cumple. Yo volvía de Prado del Rey de hacer un debate sobre el taxi con el taxista y el propio taxista me preguntaba, ¿qué ley incumplen las VTC después de haber hecho la huelga? Y no se había enterado, y yo digo, no, ninguna. ¿Y qué ratio? Y digo, ninguna. Solo hay una ratio que se incumple en España a día de hoy, y la incumple el taxi. La de 2 taxis por cada 1.000 habitantes en Madrid. Y hay 5.000 que sobran, pero esa ratio no la cuentan. Y el tío, no me lo puedo creer. Me han obligado a hacer huelga. Entonces, las leyes que confunden son las que sobran. Entonces, todas las que han sido presionadas por lobbies confunden. Para mí, la reforma sería ser muy positivos para entender que hay una visión de futuro por parte de los partidos. Ahí a Manuel le veo más positivo porque dice que hay partidos que creen en los principios de libre competencia. Yo, como ha pasado tan poquito tiempo desde que aprobaron leyes en sentido contrario, no sé si ha sido casualidad o que es que de repente han vuelto a creer. O sea, han empezado a creer. Ojalá, de verdad, tienen que tener esa fe en la libre competencia, tienen que dejar de estar secuestrados por su propio interés, por el interés de los lobbies y, no sé, solo se me ocurre una cosa que no tiene ya, o sea, que esa es para mí la reforma, o sea, que piensen a futuro en el interés de España, pero es que lo veo tan de ciencia ficción que no sé si es muy positivo para una reforma. O sea, no sé si realmente... O sea, ¿crees que navegaremos en la incertidumbre? A día de hoy todavía no veo en España nadie que esté retomando la... Hay un partido político que parece que está tomando, pero quiero verlo. Muy bien. Mójate, ¿Cómo hacemos para, pues eso, por ejemplo, en libertad económica, bajar del 50 y pico al top 15, por lo menos? Bueno, a mí... al top 15. A mí me gustaría... Yo te voy a dar una respuesta más centrada en nuevas tecnologías. Yo soy pesimista a corto plazo y muy optimista a largo plazo, a medio y largo plazo. Y me explico. Pesimista a corto plazo porque... Los lobbies tienen ejercen una presión brutal y, sobre todo, tenemos unos políticos que están muy dispuestos a comprarles su material, a comprarles su mercancía averiada, ya sea por convicciones ideológicas. La izquierda, desde luego, todo lo que sea restringir la competencia, lo va a aplaudir con las orejas. O sea, no sé si lo habéis visto, Podemos, el taxi, siempre ha dicho, el taxi es de derechas, el taxi es de Podemos. ¿Pero cómo que de derechas? Si han hecho alguna campaña publicitaria, Podemos... en las puertas de los taxis. En el debate electoral con Antena 3, Pablo Iglesias fue en taxi, no fue por casualidad. No. O sea, y cuando hubo resultados electorales y Pedro Sánchez ganó las elecciones, los taxistas fueron a la sede de Podemos a celebrarlo porque claro, la influencia de Podemos va a ser sustancial. Por lo tanto, la izquierda siempre va a estar dispuesta a menor competencia, a menores restricciones. Y luego tenemos unos políticos sin principios, muchos de ellos, sin principios, del PSOE, del Partido Popular e incluso de Ciudadanos, y como consecuencia de carecer de ese tipo de principios, se dejarán llevar por la opinión publicada. No hay que confundir la opinión publicada con la opinión pública. La opinión publicada es lo que dicen los grandes medios de comunicación, muchos de ellos periodistas, y esto lo sé porque, bueno, trabajo en ello. La inmensa mayoría de periodistas son de izquierdas, con lo cual ya veis que están muy enfocados hacia donde están enfocados y, por lo tanto, la opinión pública es muy de izquierdas. Pero eso no significa que todos los españoles piensen igual y habrá muchos españoles dispuestos a que puedan alquilar libremente sus pisos, a poder alquilar libremente sus coches, a poder viajar en BlaBlaCar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pesimista a corto plazo por estas características que os comento,
la izquierda es contra la competencia y los políticos sin principios se dejarán llevar por los lobbies, pero optimista a largo plazo. Y soy optimista a largo plazo porque esto es imparable. Porque la revolución tecnológica, a no ser que venga una hecatombe, llegue Podemos y salgamos de la Unión Europea y esto sea el desastre, pues mira, lo menos que nos va a importar es si cogemos un VTC o un taxi. Nos importará poder comer al día siguiente. Pero entonces, como en ese escenario apocalíptico no lo veo a medio plazo, en un escenario realista, normal, lógico, se acabará imponiendo el sentido común. Como se acabó imponiendo, y no hablo por hablar, y os pongo 3 casos... uno. Y 30 segundos. Uno. Porque hay 25, tenemos que dar la palabra al público. Las discográficas. Hace 15, 20 años, las discográficas, su gran guerra era contra las descargas ilegales. Plataformas peer-to-peer, esto va a acabar con el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Surgió Spotify, surgió iTunes, y ahora el meollo del negocio de las grandes discográficas está en la descarga de música. Y un caso más, el de las low cost. Las low cost eran el diablo para las grandes aerolíneas. Iba a ser el desastre, accidentes, precariedad entre los pilotos. Bueno, terrible. Decidme una sola aerolínea, gran aerolínea, que no tenga low cost. Al final se acaba imponiendo. Consecuencia, los taxis acabarán conviviendo con las VTCs, incluso muchos taxistas, como ya sucede, se han pasado a las VTCs. Y los hoteles, y aquí tenemos casos paradigmáticos, hay algunos hoteles, Sarasola es uno de ellos, un hotelero muy importante en España, que lo que ha hecho es roommate, que alquila apartamentos, alquiler turístico, apartamentos a particulares o los suyos propios, con servicio de hotel. Por lo tanto, los empresarios y los sectores que más tarden en adaptarse a las nuevas circunstancias son los que saldrán a la larga más perjudicados. Vamos a darle un minuto a Rosa, que se le ocurrió un mini caso y 3 preguntas y acabamos la sesión. No necesito ni el minuto. Participé en el debate de televisión que os comento que se puede ver en televisión a la carta. El programa es Millennium, en la 2, el 25 de febrero, por si lo queréis buscar y ver, porque reconozco que le contesté a todas al taxista. Y me he acordado cuando has dicho lo de las VTCs y la fiscalidad, porque me la llevaba preparada, reconozco, pero cuando el hombre llega y dice, el taxista, que por cierto le digo, ¿usted también sabe derecho? Y dice, yo tengo muchas carreras porque llevo 34 años al volante. Y digo, no, esto me ha ganado. Pero aparte de esa, no, está en un chascarrillo. Me dice, porque tributan en Delaware. Y dije, no. Y le digo, ¿usted qué coche tiene? Yo no entiendo de coches. ¿Usted tiene un taxi? Y dice, sí, pero solo una licencia. Y digo, no voy por ahí. ¿Y qué taxi es? ¿Un Toyota Prius Eco? Yo no sé, tampoco voy por ahí. Toyota, ¿no? Vale. O sea que el precio de lo que pagó usted por la compra, parte fue a su matriz, que dice que está como por Japón, ¿no? Contestado. O sea, están hablando de Delaware y ellos están pagando coches a Japón. ¿Qué me están contando? O sea, el hecho de que esté, no es fundada, sino basada en Delaware, es por motivos de inversión de los grupos de inversión, de los fondos de inversión de Estados Unidos, pero no tiene nada que ver con que se paguen los impuestos en España, que se pagan. Entonces, bueno, en fin, nada, era esa... Muy bien, pues 2 preguntas del público para acabar. Aquí el señor. Más bien es un comentario porque, como se ha ido el tema mucho... El micro, no sé si... No sé si tenemos otro micrófono. Sí, otro micrófono. Sí, ahora ya. Un comentario porque el tema se ha ido, en mi opinión, excesivamente al tema del lobbying y lo digo sin mucha seguridad, pero yo no creo que una asociación de profesionales defendiendo sus intereses, como la del taxi, sea lobby. El lobby es una actividad mucho más sutil, mucho más continuada,
mucho más privada y mucho más profesional. Luego, insistir en esos lobbies yo creo que es defensa de los intereses que hay en un determinado país y por tanto estamos equivocados. Es que lo digo porque en España hay poco lobby, salvo uno muy general, que sería lo más parecido a un lobby, que es el amiguismo y este tipo de cosas. El amiguismo y este tipo de cosas. Por tanto, sugiero esa matización. Pero además lo digo porque todo el que ha vivido en Estados Unidos sabe que los lobbies no son peligrosos, porque es como la democracia. Hay muchos defendiendo sus intereses. Lo peligroso de un lobby es cuando es el único que existe. Y yo he vivido esa situación en un país, en un periódico nacional hace años durante un gobierno socialista. Era el único lobby que existía en el país. Luego, esos comentarios. Muchas gracias por el comentario. Otra pregunta y ya acabamos por motivos de tiempo. Sí, ahí ya está. Buenas tardes. Yo quería apuntar pues, su opinión, la de los dos, acerca de un sector que pensé del que se iba a hablar, pero no se ha hablado, que además creo que es el cementerio de elefantes preferido por todos los políticos y que además es un sector muy limitante tanto a nivel personal, porque es algo que sufrimos todos, como también a nivel industrial, que es el sector energético. Como hemos visto, por ejemplo, la noticia hace, creo, hoy o ayer, sobre las acerías en Asturias que se van a ver obligadas a reducir su actividad por el incremento del precio de la luz. Y yo quería preguntarles acerca de si piensan que este sector está muy regulado, está excesivamente regulado, cómo se puede regularizar y, bueno, y en general una visión general o global sobre este sector. Muy bien, pues 2 minutos para cada uno Vale. para acabar. Vale. Hay 35 y dar espacio al descanso y al segundo de los Vale. paneles. Yo me he dedicado como más de 15 años al sector energético. No creo que esté regulado de más, está regulado, pero liberalizado. Es decir, las dos actividades que están liberalizadas del todo, que son generación y comercialización, cualquiera puede entrar, y las dos actividades de red, que son monopolios naturales, es decir, que no compensa duplicar la red. La liberalización consiste en acceder en el acceso a la red, tener libertad de acceso a la red. Por cierto, he comentado con varios profesores de Derecho Administrativo que por ahí va el futuro de las grandes plataformas digitales. Es decir, que Amazon, el futuro no va a ser desmembrarlo, sino que se dé libertad de acceso a los datos, libertad de acceso a la red de distribución, libertad de acceso a… ¿Cómo se ha hecho con las dos redes de transporte y de distribución de energía eléctrica? Ahora está, últimamente, no de moda, sino en actualidad, la regulación del autoconsumo. Es una pena, en mi opinión, que con las tres regulaciones, la regulación de octubre de 2018 y las dos desarrollos reglamentarios, que no se haya terminado de completar la regulación al autoconsumo y no se permita vender y comprar la energía entre todos los integrantes debajo del transformador de baja tensión, es decir, todos, por ejemplo, los integrantes de una comunidad de vecinos. Eso no está del todo completado en la regulación y es una pena, en mi opinión, porque se impide esa libre comercialización que podría darse a través de plataformas peer-to-peer, en la que tú pudieras estar vendiéndole la energía sobrante a tu vecino. Manuel. Con respecto al comentario de los lobbies, grupos de presión. Quizás sería más adecuado señalarlo así, grupos de presión. Ojalá, sí, estoy de acuerdo. Cuanta más competencia, yo soy un firme defensor de la competencia a todos los niveles y es evidente que si hay muchos lobbies, pues cada uno defenderá sus intereses y se lograrán articular contrapesos hasta cierto punto positivos en algunas ocasiones. El problema es que en este país, en algunos sectores, en los sectores emergentes, ni siquiera se permite la posibilidad de que nazcan. Es decir, si empezamos a ponerle puertas si prohibimos los pisos turísticos o prohibimos las VTCs, difícilmente se van a poder constituir como lobby con capacidad real de influencia sobre el poder político. Dicho lo cual, estoy de acuerdo que cualquier competencia en esta materia sería positiva y, en última instancia, insisto, yo creo que no es una cuestión de lobbies, que es lógico, y lo dije antes, un empresario con toda la lógica del mundo va a defender sus intereses y, si se puede valer del poder político para ello, lo va a hacer para cargarse la competencia o restringir la competencia de alguna forma, y por eso yo no cargo la tinta sobre los lobbies, cuidado. Es decir, yo no culpo a los taxistas de que quieran cargarse las VTCs.
Lo que culpo es a los políticos irresponsables, ciegos y maniqueos de hacerle caso a los taxistas y cargarse las VTCs. Y en cuanto al sector energético, yo creo que en España no hay mercado eléctrico, hay sector eléctrico. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es cierto que hay compañías privadas, pero tienen que operar con una serie de reglas muy estrictas, hasta tal punto que los consumidores en España no deciden qué tipo de energía producir, cómo producirla y a qué precio venderla. Porque si te fijas, el mix energético, que no deja de ser un modelo de planificación central al estilo soviético, por el cual una camarilla de políticos y reguladores te dicen qué tipo de energía producir, mix energético, 30% renovable, 10% nuclear. El objetivo, segunda, cómo producirla, es decir, pues imagínate, en España el gobierno del PSOE acaba de aprobar hace escasos meses un plan de transición energética por el cual dice a los fabricantes qué tipo de coches tendremos que conducir a 40 años vista o a 30 años vista. Se prohíbe los vehículos de combustión. ¿Y usted quién es para decirme a mí, fabricante, cómo debo producir coches? Bueno, con la energía pasa lo mismo y sobre todo a qué precio. Porque si bien es cierto que existe un mercado eléctrico donde el precio es libre, el mercado mayorista, la gente desconoce que el precio libre de la luz tan solo equivale al 40-45% del precio final de la luz. El resto, 55% restante, son impuestos, primas, costes políticos, etcétera. Por lo tanto, no se puede hablar tanto, yo no hablaría, desde luego, de mercado eléctrico libre, sino de sector eléctrico estrictamente regulado, intervenido y para acabar. La prueba inequívoca de que un sector está intervenido hasta las trancas, hablando llanamente y mal, es que haya políticos en los consejos de administración de compañías privadas. Qué casualidad que los políticos fichan por bancos, aseguradoras y eléctricas. ¿A que no fichan por Inditex? ¿A que Amancio Ortega no tiene ningún político en Inditex? Porque no hay tanta regulación o no hay tantas restricciones al libre comercio a la hora de vender ropa. Gracias a Dios. Manuel tirando para casa, como siempre, pero bueno, vamos a acabar este panel en 10 minutos. En cuanto se pongan los micrófonos al nuevo grupo de panelistas, empezamos la segunda sesión. Muchas gracias por este diálogo y les pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas en esta tarde. Gracias. Vamos aquí.